Ya, chiquillos, nosotros vamos a hacer un recordatorio. En la clase pasada estábamos hablando de cómo evolucionaron los derechos laborales en el mundo. Ya vimos, los dividimos por algunas etapas, fundamentalmente cuando empiezan a surgir a raíz de la situación que vivían los trabajadores en el mundo, empiezan a darse cuenta que tenían muchos problemas, su vida en su trabajo, en su calidad de vida, y aquí empiezan a buscar las soluciones. Y entre las soluciones que ellos encuentran era negociar con el empleador, en ese caso, con el patrón en la época, pero muchas veces se dejaba eso libre y no se cumplía lo que se prometían, no se llegaban a acuerdos o no se respetaban los acuerdos. Los trabajadores empezaron a protestar, a salir y a pedir la intervención del Estado, pero muchas veces el Estado favorecía a los empleadores, por lo tanto tampoco fue un avance para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, ¿ya? Y hasta que empiezan a surgir movimientos nuevos desde distintos orígenes, la iglesia, por ejemplo, y otras ideologías que plantean públicamente que la cuestión social, los problemas que afectaban a los trabajadores, ya sea en sus condiciones laborales, porque no había ninguna ley, no había nada que respetara la jornada de trabajo, que no trabajaran los niños, etcétera, ¿ya? Entonces empiezan a surgir estas voces que se hacen más notoria, más visible la situación de los trabajadores, y esto de a poco fue cambiando, ¿ya? De a poco empieza a ir cambiando, empiezan a notarse en el mundo, en el siglo XIX, recién algunos de los cambios, y en el siglo XX, cambios que tienen que ver con la mejora en los derechos de los trabajadores. Hoy día vamos a ver qué pasó en Chile, ¿ya? Entonces mantenemos el mismo objetivo de la priorización de la clase pasada, ¿ya? Que tiene que ver con los derechos laborales, y el objetivo de esta clase es conocer cómo evolucionaron los derechos laborales en Chile. ¿Ya? Vamos a partir entonces. A ver, aquí recuerden que nosotros hablamos desde el Chile, en este caso, del Chile que es un Chile republicano, ¿ya? Es decir, ya independiente, por lo tanto, esto es a partir del siglo XIX. ¿Ya? En el resto del mundo empiezan a haber cambios, ¿ya? Y estos cambios empiezan también a replicarse en cierta forma, no al mismo momento, sino que un poco más tarde, es más tardía la reacción en Chile. ¿Ya? Empiezan los obreros, empiezan a salir, etcétera. Pero antes de esto, los cambios fueron surgiendo. ¿Por qué? Porque en Chile se aplicaron distintos modelos de desarrollo y fundamentalmente fue opinando el sistema liberal capitalista, ¿ya? Y ahí los distintos gobiernos mantuvieron esto. Por lo tanto, los trabajadores fueron, digamos, eh, parte de este sistema que fue aplicado. Nunca se les consultó nada, sino que fueron parte de este sistema. Los empleadores igual, porque también las condiciones a ellos los favorecían, ¿ya? Entonces, fueron estableciéndose distintos modelos, pero en Chile, al igual que en la mayor parte del mundo, primó el sistema liberal capitalista, ¿ya? Entonces, aquí en la primera parte, nosotros tenemos que recordar que en el caso de Chile, después de la independencia, digamos, de Chile y en general de los distintos países que se independizaron de España, eh, fue adoptado un sistema político republicano, o sea, era una república, y dentro de la parte económica un sistema liberal capitalista. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países con los cuales Chile se vinculaba económicamente tenían este sistema, ¿ya? Y fue aplicado por mucho tiempo y también y se mantuvo porque favorecía, el Estado favoreció en este caso a los grupos más poderosos, ¿ya? No se tomaba en cuenta a los grupos que tenían menos peso político. Yo estoy hablando, por ejemplo, de los grupos de los que tenían más riqueza, más influencia política, la oligarquía que se llamaba en esa época, ¿ya? Entonces vamos a ver.
¿Qué pasa? Nosotros lo vamos a dividir en 5 etapas. La primera tiene que ver con la incorporación de Chile al capitalismo mundial. ¿Y cómo se hizo esto? Chile se incorporó a este sistema capitalista exportando materias primas a los países desarrollados. Entonces adquirió ese mismo modelo económico. Chile exportaba materias primas entonces a estos países desarrollados. ¿Qué materias primas? Materias primas derivadas de la agricultura, como el trigo en una época, materias primas derivadas de la minería, ¿ya? Como el salitre en un momento dado, después de los más importantes. Entonces, durante las primeras décadas del siglo XIX, los productos agrícolas y posteriormente los minerales fueron los más exportados, ¿ya? Ahora, como los productos agrícolas eran importantes, incluso más en un momento dado, más que las materias primas minerales, ¿dónde se producían estos productos agrícolas? Especialmente en las llamadas haciendas, ¿ya? Las haciendas en el campo chileno o los fundos, ¿ya? En el campo chileno, ¿sí? ¿Y qué relación laboral había? Estaba el patrón, ahora le diríamos nosotros en la actualidad, diríamos el empleador, ya, pero no estamos hablando en este caso del patrón, y quienes trabajaban para él. ¿Y quiénes eran? Los inquilinos y los peones, ¿ya? Los inquilinos eran gente que vivía dentro de la hacienda o dentro del fondo, ¿ya? Se les entregaba, se les asignaba una vivienda, ¿ya? Un terreno para cultivar junto a la vivienda y a cambio de ese terreno, de esa vivienda, el patrón les daba trabajo, ¿ya? Entonces ahí tenía que trabajar para mantener esa situación y a través de ese cultivo podía obtener alimentos, etcétera, ¿ya? Y estaba esta relación. Los inquilinos vivían ahí. Los peones eran esta gente que se trasladaba de un lugar a otro buscando trabajo, ¿ya? Eran trabajadores, uno podría decir, trabajadores temporales en la hacienda chilena o los campos chilenos. Fundamentalmente en la época de cosecha, ya en que donde eran más contratados estos trabajadores. Y habla de una relación de paternalismo del patrón frente a peones e inquilinos. Ahí no había una relación laboral a través de un contrato, a través de una designación, no sé, pues de un acuerdo entre, de horas de trabajo, no, sino que el patrón, en, al darle trabajo, la vivienda provisoria o el huerto que tenían ahí, era una especie de protección frente a esta persona que estaba más desvalida, ¿ya? De paternalismo. Esa protección le daba derecho a inmiscuirse en la vida de los inquilinos, a opinar de la vida de los inquilinos. Es decir, era una relación bien estrecha, ¿ya? Incluso en la parte política muchas veces los patrones les decían a sus inquilinos, a sus trabajadores, cómo tenían que votar en una elección política, ¿ya? En esa época se permitía sacar el voto del local de votación, por lo tanto el trabajador salía con su voto, sufragio, lo marcaban ahí delante del patrón y iba a votar. Y ahí se quedaba corroborado que votaba como el patrón le decía. ¿Se fijan? Entonces, a ese tipo de relación, ya no había una relación laboral así formal, como diría uno, con contrato y todo eso. Esto fue en la primera etapa de lo que fue los derechos laborales en Chile, ¿ya? Y esto ocurre a inicios del siglo XIX. ¿Por qué en la hacienda? Porque la hacienda era la que producía todos estos productos agrícolas que iban a ser exportados hacia otros países. Y el producto que más se destacaba en la época era el trigo, ¿ya? Porque a comienzos, la primera parte del siglo XIX, este trigo era muy solicitado. ¿En dónde? En lugares bastante lejanos, ¿eh? En Estados Unidos, en la zona de California y en Australia también. ¿Y por qué? Porque se habían encontrado yacimientos de oro. Entonces, mucha gente llegó a esos lugares y necesitaba abastecimiento, ¿ya? Lo que se llamó la fiebre del oro. Entonces, a esos lugares exportaban todo el trigo, por ejemplo, ¿ya? Pero la relación laboral, que es la que nos interesa a nosotros, era una relación paternalista por parte del patrón frente a su trabajador, ¿ya? Vamos a ver alguna imagen. Esta es una vivienda de unos inquilinos,
¿ya? Hechas fundamentalmente de adobe, con tejas, ¿ya? Eh, y que ahí vivían grupos familiares bastante grandes, porque estamos hablando de una época en que las familias tenían bastantes hijos, ¿ya? Entonces ellos vivían ahí. Si el patrón los despedía, tenían que irse, porque la casa no era de ellos, ellos vivían mientras trabajaran para ese patrón, ¿ya? Es una práctica que se usó mucho hasta cuando, a ver, hasta los 60, 70, cuando empezó la reforma agraria. En Chile era una práctica muy habitual, ¿ya? En que la gente se iba porque el patrón los despedía o ya estaban viejos, se tenían que ir y dejando esa vivienda porque no era de ellos, era del patrón, que se las había traspasado provisoriamente mientras trabajaban para él. Las condiciones de vida eran bastante pobres, ¿ya? Estas casas de adobe, digamos, tienen las características que las hacen muy peligrosas incluso cuando hay un terremoto, porque cae un bloque de eso completo, ¿ya? No sé si conocen ese material, pero en el campo, casa muy antigua, de hecho aquí en Puente, en algunas partes, en algunos lugares, todavía quedan construcciones de adobe, que están revocadas por fuera, pero son de adobe, ¿ya? Peligrosas hay. Aquí tenemos otra vivienda de inquilinos que está con peores condiciones, ¿ya? Y la familia que vivía ahí. Las condiciones de salubridad, de obtener agua, ni pensar en hay que iluminarse con vela, todo ese tipo de cosas. Entonces, este es un rancho, lo que llamaban eso, el rancho de los inquilinos, ¿ya? Entonces, condiciones bien pobres de vida. Acá tenemos una casa patronal, ¿ya? De una hacienda, ¿sí? Ahí está con tan mejores condiciones. Estas son fotografías posteriores que en algunos casos se mantienen estas casas y son usadas en algunos casos como museo, otras veces las ponen como estos hotel boutique en algunos lugares, ¿ya? Pero son las casas patronales, ¿sí? Donde vivía el patrón, obviamente con mejores condiciones en la construcción, el acceso al agua, hasta es más bonita. Y aquí tenemos también una fotografía de parte de una hacienda. ¿Por qué la puse? Porque la hacienda tenía una característica. Dentro de la hacienda había de todo. Había una iglesia, ¿ya? Había una escuela, aparte de la vivienda de los inquilinos, la casa patronal, ¿ya? Había lo necesario como para vivir, para tener lo básico para vivir. ¿Por qué? Porque en esa época era difícil trasladarse de un lugar a otro, moverse de un lugar a otro. Entonces, y las calles, los caminos que habían en esa época eran bastante peligrosos porque muchos eran asaltados en esos viajes, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Ahora, en el caso de Puente Alto, nosotros tenemos la zona de Pirque. Ahí todos los lugares, por ejemplo, yo recuerdo, habían lugares que eran haciendas, el Llano, Principal, Luceral, eran fundos o haciendas, ¿ya? En que se mantuvieron algunas características posteriormente. De a poco fueron, con la reforma agraria, las casas fueron siendo pasadas a los trabajadores, se formaron cooperativas agrícolas, etcétera, ¿ya? Entonces ahí cerca de nosotros está la zona de Pirque, que fue parte de grandes haciendas. La segunda etapa, la primera es a comienzos del siglo XIX, esta ya es a mediados del siglo XIX, ¿sí? Y aquí ya la agricultura empieza a ser reemplazada como primera actividad económica por la minería y empieza a desarrollarse el salitre. Por eso se habla de el auge del salitre, o sea, el mayor desarrollo del salitre. Y empiezan a aumentar la cantidad de trabajadores que llegan a las ciudades, ¿ya? Especialmente esto va a ocurrir primero en la zona norte. ¿Por qué? Porque ahí están los principales yacimientos de salitre, ¿sí? Entonces las personas, mucha gente del centro del país, del sur del país, empiezan a trasladarse hacia el norte. ¿Por qué? Para encontrar, como ahí se encontraban estos yacimientos, con la posibilidad o la esperanza, la expectativa de tener una mejor calidad de vida, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa con las relaciones laborales?
las relaciones laborales en un momento dado entre los patrones y los trabajadores no contaban con ningún tipo de regulación estatal, ¿ya? Es decir, si se firmaba un acuerdo, enganchaban a los trabajador se comprometía a ir y a trabajar, pero no había nada que regulara esta relación laboral. No había un contrato, el Estado no regulaba nada, ¿ya? Por lo tanto, aquí las condiciones laborales en los yacimientos del salitre llegaron a ser tan riesgosas que ponían en peligro la vida y la salud de los trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, aquí es importante señalar que no había una mayor preocupación ni por parte de los patrones o los empleadores en este caso, ni del Estado. Ahora, aquí se ponían en riesgo la vida y la salud de los trabajadores, así como de las familias. Las familias también vivían en pésimas condiciones. Nosotros vamos a ver qué es lo que era una oficina salitera y cómo se vivía ahí. Entonces, derechos laborales prácticamente ninguno. O sea, a trabajar y no había respeto por el horario no había, digamos, una jornada de trabajo regulada, porque el Estado tampoco lo hacía. Ya estamos hablando, acuérdense, a mediados del siglo XIX, ¿sí? Eh, Así que aquí es bien importante. Lo otro es que las oficinas salitreras, la mayoría eran de dueños extranjeros, ¿ya? Ingleses, ¿ya? La mayor parte eran de ingleses, también habían estadounidenses y de otros países, pero la mayor parte eran de ingleses, ¿ya? Así que esa es la relación. Vamos a ver alguna imagen. Esto es una oficina salitera. Cuando uno dice oficina, a lo mejor alguien se imagina otra cosa. La oficina es el lugar, el emplazamiento donde se desarrollaba la explotación del salitre. Yo puse aquí dos imágenes, una un poco más, que encontré ahí, que es de la oficina Pedro de Valdivia, una oficina salitera, y la otra es Humberston, ¿ya? Que es una imagen más actual de lo que queda de esta oficina salitera, en que también había de todo, sobre todo en estas oficinas de Humberston, que uno la puede visitar cuando va al norte, también es un museo in situ, es decir, en el sitio, ¿ya? Y uno puede ver ahí lo que tenían. En este caso, esta oficina que está a la imagen al lado derecho de ustedes, tenía hasta teatro, ¿ya? Y muchos, digamos, artistas de la época eran contratados y eran llevados ahí y a Iquique, y no actuaban en otro lugar, no venían a Santiago, no venían a Valparaíso, sino que actuaban ahí, porque ahí, digamos, los contrataban y les pagaban lo que ellos pedían. Pero esto es una oficina salitera, es el lugar, el emplazamiento, ¿ya? Diríamos que es como una mini ciudad en donde está emplazado en pleno desierto esta oficina salitera, que se pueden visitar eh, en momentos, digamos, de normalidad, porque ahora está todo cerrado, pero en tiempos de normalidad Profe, esto existe. Dígame, ¿usted no sabía quién creó la piscina de la salitrera? perdón, no te entendí. ¿Piscina dijiste? Una piscina que había ahí en la Ya, salitrera. sí, 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 Fue mi ya, tatara tío. también, ya. O sea, Tengo familiares y también tengo familiares en es que, Humberston, ¿eh? Que eran todos pero que eran eran del norte, dueños. ya, Sí. eran del norte toda tu familia, por lo que veo, por lo que me doy cuenta. Sí, es que aquí habían sectores, la oficina salitera no era igual para todos. Había un sector que era para los trabajadores, los obreros, y había otro sector que estaban los administradores, los dueños. Y en esa zona, de hecho, uno llega ahí, hay canchas de básquetbol, por ejemplo, cancha, digo yo, una cuestión chica, una cancha mini de básquetbol, había piscina también, y eso en general se fue dando en cuanto los ingleses o los norteamericanos llegaron a un lugar. Ellos construían el lugar según sus propias características en su país, ya con calle, avenidas más anchas, construían piscina para ellos y no para todos, ¿ah? El teatro que ahí accedían los trabajadores, pero con espacio destinado a los trabajadores, no se mezclaban todos ahí, no era una cuestión democrática. Y tenían todo esto, lo mismo va a ocurrir después con los norteamericanos en otros sectores como en Chuquicamata, Calama, en Suel, que está acá en la cordillera, al interior de Rancagua, que también uno puede visitar. Ahí habían
Por ejemplo, tenían para entretenerse bowling, ¿ya? Que no era un deporte así como masivo en Chile, pero sí estaba ahí, ¿ya? Entonces tenían, eh, eran construcciones especiales, ¿ya? Por las características que ellos tenían. Aquí hay una imagen de los trabajadores de El Salitre. Ellos usaban este tipo de implementos, o sea, no había tampoco lo que se llama una seguridad en el trabajo, sino que ahí se les entregaban algunos elementos y ahí tenían que arreglárselas ahí como podían. Y pensando que estamos en pleno desierto, en el desierto la temperatura en el día es bastante alta, en la noche baja. Hay una amplitud térmica bastante importante, puede ser en la noche bajo cero, pero en el día por sobre los 30, 34, 35 grados en pleno desierto. Entonces, ellos ahí trabajaban con esas vestimentas, esas condiciones. ¿Ya? Esta imagen de los trabajadores del salitre. Acá tenemos las viviendas, en este caso de los obreros. Eh, Estas viviendas eran uno ve, de zinc, ¿ya? De zinc. Imagínense el calor con ese zinc, la temperatura sube mucho. Y en la noche baja mucho la temperatura porque es una lata. Acuérdense que el zinc es eso. En el norte le llamaban calamina al zinc. Si uno conoce a algunas personas mayores que vivieron en esa época, de hecho, una de mis abuelitas vivió en una de las oficinas salitreras y ella hablaba de eso, ¿ya? Y vivían en estas condiciones, muy, digamos, familia numerosa, muchos niños, eh, por lo tanto eran condiciones muy precarias de vida, ¿ya? Entonces, si el trabajador no tenía una regulación de su trabajo, el Estado no se preocupaba, quedaban prácticamente a la suerte de que el patrón fuera, digamos, se preocupara de que estuvieran bien. Pero este era el tipo de vivienda de los trabajadores, en una oficina salitrera, ¿ya? De los obreros, de los que trabajaban en la minería, no de los administrativos, no de los dueños, etcétera, ¿ya? Y esta era la pulpería. En una oficina salitrera existía lo que se llama la pulpería, que lo que era una especie de almacén, ¿ya? De almacén en que el trabajador compraba los productos que necesitaba, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos le pagaban con esto, con unas fichas, ¿ya? Y estas fichas Allá de se una oficina intercambiaba salitrera comida por fecha y por todo. era válida solo dentro de la pulpería de la oficina, ¿ya? No valía en otra oficina salitera, no valía esa ficha, era como una moneda. ¿Sí? No valía, no tenía valor en Iquique, en ningún lugar que ellos pudieran ir, no tenía valor. Por lo tanto, les pagaban así y el dinero volvía al mismo dueño. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces era también no estaba nada, no estaba regulado la forma en que les pagaban, nada de eso, se pagaban en ficha, y esta ficha era válida solo en las oficinas salitreras. ¿Ya? Y nosotros hablamos de que mucha gente se vino a las ciudades, ¿ya? Para encontrar mejores condiciones de vida. Y también aquí hay trabajadoras que son las lavanderas, acuérdense, ahí no había sistema no había lavandería, nada de eso, ni lavadora automática, ni una cosa. Aquí la ropa había que lavarla y había las trabajadoras que eran las lavanderas. Y ellas tenían que trabajar donde vivían. Ellas vivían en un conventillo o en un cité. Acuérdense que ahí el cité, el conventillo era el lugar en que se compartían. La familia tenía una pieza y habían varias familias compartiendo eso y tenían en común, si es que había un lugar como habilitado para baño, y a ellas lavaban ahí. Y ahí tendían la ropa y después la iban a dejar para que les pagaran por ese lavado. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos una imagen. Y esto era un conventillo o un cité. Ahí se ven las piezas, están las familias ahí, en que la gente que venía de la zona rural llegaba ahí porque no tenía dónde más vivir. Entonces la ciudad no fue capaz de recibir a toda esta gente, ¿ya? Y ellos estaban buscando trabajo, muchos quedaban no tenían trabajo porque pensaban que en la ciudad esto iba a cambiar, que en el campo no tenían trabajo o no tenían mejores expectativas de vida, aquí fue peor. Muchas veces eh, habrían quedado mejor en el campo, porque por lo menos ahí tenían alimentos más o menos seguros. Y aquí
las condiciones de vida eran bien fuertes, las enfermedades de todo tipo, el alcoholismo, ¿ya? También eran muy habituales acá. Ahora pasamos a otra etapa, ¿ya? En que en base a todo esto, lo que nosotros vimos, las condiciones de vida, ¿ya? Y las condiciones laborales, los trabajadores empiezan a reaccionar y empiezan a organizarse. Y se organizan ellos, ¿ya? Como trabajadores. ¿Y qué es lo que forman? Forman las mutuales o las sociedades de socorro mutuo, ¿ya? ¿Qué eran estas organizaciones? Tal como lo dice el nombre, mutuales y sociedades de socorro mutuo, es decir, se iban a ayudar entre ellos, pagando una cuota, ¿ya? ¿Para qué? Para financiar gastos como ayuda económica ante accidentes, pagar el costo de un funeral, por ejemplo, porque ellos no tenían de dónde sacar si alguien se moría. ¿Se fijan? Ellos mismos crearon estas organizaciones o estas mutuales, por eso se llaman de socorro mutuo, de ayuda mutua, ¿ya? Entonces buscaban dar solución colectiva y solidaria a algunos de los problemas que tenían los trabajadores, ya que el Estado no actuaba, los empleadores tampoco. ¿Por qué no actuaban los empleadores? Porque el Estado tampoco los obligaba, no lo regulaba, ¿ya? Dice, aquí con el paso del tiempo, la experiencia organizativa, así como la masificación de las ideas socialistas, llevaron a la formación de mancomunales, sociedades de resistencia y sindicatos, ¿ya? Es decir, primero fueron estas organizaciones de mutuales y sociedades de socorros mutuos, ¿ya? Para ayudarse entre ellos, ¿ya? A financiar algunos gastos por el pago de algunas cuotas. Y en el mundo empiezan a divulgarse otras ideas y entre ellos las ideas socialistas. Y producto de estas ideas se forman otras organizaciones, otro tipo de organización obrera, que son las mancomunales, las sociedades de resistencia y los sindicatos. ¿Qué hicieron esto? Dice, comenzaron a demandar a empleadores y al Estado mejoras laborales y reconocimiento de derechos sociales. O sea, a través de la presión van a solicitar a sus empleadores, al Estado, a mejorar las condiciones de vida, las condiciones laborales y a darles derechos sociales, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre unas organizaciones y otras. Unas se organizan para ayudarse entre ellos colectivamente y las otras son para organizarse, para exigirle a sus empleadores, para exigirle al Estado mejora en las condiciones laborales, ¿ya? Reconocimiento a sus derechos. Y, igual que en Estados Unidos y en Europa, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Reprimir todas estas manifestaciones, ¿ya? O sea, salir a reprimir, salir a, a frenar estas manifestaciones, estas marchas que hacían, estas huelgas que hacían los obreros, ¿ya? Vamos a ver algunas imágenes acá. Esta es una imagen de una marcha que se ocurrió esto en una manifestación obrera en los años 1900, o sea, a comienzos del siglo XX, ¿ya? En que se piden los derechos de los trabajadores. Chiquillos, las fotos son, digamos, las imágenes son de fotografías que son bastante antiguas, por eso el deterioro y se ven así, ¿eh? Estos están siempre en lo que es la memoria chilena, ¿ya? Aquí tenemos un esquema de qué es lo que eran estas organizaciones, ¿ya? Y tenemos algunas que son de ayuda social y otras que son de resistencia o de enfrentamiento frente a los problemas, ¿ya? Exigencia a la autoridad. Entonces, unas son de ayuda entre ellos y otras son de para exigir derechos, ¿ya? Y aquí surge, por ejemplo, lo que es la Federación Obrera de Chile, la FOCH, ya en 1909, ah, que tiene como líder a Luis Emilio Recabarren, ¿ya? Este fue uno de los primeros líderes de los obreros y que posteriormente, en 1912, funda el Partido Obrero Socialista de Chile, que 10 años después, en 1922, surge como el Partido Comunista de Chile. ¿Por qué lo menciono? Porque es el partido que todavía existe, ¿ya? El próximo año el Partido Comunista cumple 100 años de existencia, que todavía existe como partido, y su origen fue acá, ¿sí? Como el Partido Obrero Socialista y después como Partido Comunista. Entonces estas organizaciones como tal surgieron en épocas bien distintas a las que nosotros
tenemos. Entonces tenemos agrupaciones que son de ayuda mutua y otras que son más bien, uno podría decir, agrupaciones más bien políticas que exigen los derechos a sus patrones, a sus empleadores y al Estado, que el Estado actúe. ¿Ya? Y aquí tenemos, en el caso de las sociedades de socorros mutuos, personas que se recolectaban fondos entre ellos para ayudarse frente a problemas como los que mencionamos antes, y también está la salud, la vivienda, etc. Las sociedades de resistencia eran las que organizaban las huelgas, ¿ya? Las huelgas como medio de presión para mejorar las condiciones de trabajo. ¿Mm? Y las mancomunales reunían a trabajadores que realizaban distintos trabajos, que agrupaban distintas industrias, ¿ya? Era como confederaciones, diríamos, en la actualidad, ¿ya? Y también para organizarse y realizar huelgas. Y también están los partidos políticos, el que les mencionaba yo, en 1912, que surge el Partido Obrero Socialista, que también el primer partido político compuesto por obreros. Acuérdense que los partidos políticos de esta época eran mayoritariamente compuestos por la oligarquía y por los sectores medios, ¿ya? Las primeras clases medias que empezaron a integrarse a algún partido político, ¿sí? Y aquí tenemos una organización obrera que es una sociedad de carpinteros, ¿ya? Es decir, se agrupaban por rubro, ¿ya? Esta es la Sociedad de Carpinteros Fermín Vivaceta, ¿ya? Esta es una forma de organización. Y se les perseguía bastante, porque aquí yo el proceso oficial contra la Sociedad Mancomunal de Tocopilla, ¿ya? El Estado perseguía a estas organizaciones, ¿sí? Entonces aquí está, se plantea a través de este folleto el proceso que seguía el Estado contra esta sociedad mancomunal que era una organización obrera, ¿ya? Tenemos la cuarta etapa, que ya es a inicios del siglo XX, del siglo pasado, en que en Chile se dictaron varias leyes, ¿ya? Leyes laborales que atendían algunas de las demandas centrales de los trabajadores, que estaban organizados, o sea, trabajadores que estaban en algún sindicato o alguna mancomunal. ¿Cuáles fueron estas primeras leyes? La ley de la habitación obrera, ¿ya? En que las grandes empresas les entregaban a sus trabajadores una vivienda, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Para tenerlos, y era como la visión que tenían muchas veces las grandes industrias de tener a sus trabajadores cerca, ¿ya? Que la industria estuviera cerca. Hay varias empresas que mantuvieron esto por bastante tiempo, ¿sí? La papelera, por ejemplo, aquí, en que todo lo que el sector de la papelera eran habitaciones creadas, habían una para soltero, otra para casado, etcétera, ¿ya? Ahí hay una. La otra ley, la ley de la silla. La ley de la silla, pero ¿por qué la ley de la silla? Recuerden que hay hartos trabajos que se hacen de pie, ¿ya? Y los trabajadores no tenían derecho a sentarse. Por lo tanto, se aplicó la ley de la silla. ¿Para qué? Para que estos trabajadores están prácticamente muchas horas de pie tuvieran derecho a sentarse y estar descansando ahí y después seguir trabajando. Y también la ley del descanso dominical. ¿Por qué? Porque antes se trabajaba todos los días. No había descanso el día domingo o ahora que se trabaja de lunes a viernes. No, pues, algunas personas trabajan los sábados y los domingos, pero esos son otro tipo de condiciones. Pero antes se trabajaba toda la semana completa, ¿ya? Entonces aquí empiezan a ver las primeras leyes laborales, ¿ya? Para poder respetar en cierta forma o proteger los derechos de los trabajadores, ¿ya? Porque si el Estado no dicta leyes, estos no son respetados. Ese es el problema. Dice, el inicio de la legislación laboral fue producto tanto de las tendencias europeas en la materia como de las críticas que los propios partidos políticos del periodo realizaron a la forma en que el Estado había actuado en este ámbito. Es decir, los mismos partidos, las mismas organizaciones fueron criticando al Estado porque el Estado no había tomado las medidas para respetar los derechos de los trabajadores. Y también el Estado, pensando que estas ideas revolucionarias
como ellos le llamaban, podían expandirse. Entonces, antes que eso ocurriera, prefirieron aprobar estas leyes. ¿Ya? ¿Me entienden? Hay una visión que el Estado tenía. Sin embargo, la aprobación de estas disposiciones legales no significó el término de la represión a los movimientos obreros. ¿Ya? O sea, se aprobaron algunas leyes, muchas veces por temor del Estado o de los partidos políticos, a que se expandieran estas ideas revolucionarias, eh, y esto no va a significar que los movimientos obreros no sean perseguidos. ¿Ya? Y aquí hubo muchas huelgas, ya marchas, eh, y que el Estado reaccionó reprimiendo. Ya voy a mencionar aquí algunas: en Valparaíso en 1903, Santiago en 1905, Antofagasta 1906, Iquique 1907. ¿Ya? Aquí tienen que ver mucho la actividad portuaria, y fundamentalmente fue en el norte cuando empiezan a hacer estas protestas obreras. En 1907 está la matanza en la Escuela Santa María de Iquique, por ejemplo, ¿ya? En que los obreros, salieron a marcha, a protestar, y se refugiaron en la Escuela Santa María de Iquique, y ahí fueron reprimidos, murieron muchos trabajadores en esa época, ya muchos obreros. ¿Sí? Y la represión fue muy, muy violenta. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen de una huelga en Valparaíso, ya esto en 1918. Esto también es de Valparaíso, que salieron a marchar los trabajadores, los obreros ahí. Fíjense, ya uno nota los cambios en lo que es la forma de vida. Marchaban, salían y iban bien arreglados, o sea, desde el punto de vista del vestuario, ¿ya? A uno no se le ocurre una marcha ahora vestido de traje y de sombrero, ¿cierto? Pero son otras épocas. La gente también, cuando iba a votar, era una fiesta, por lo tanto, también ponían sus mejores vestuarios. ¿Ya? Y aquí tenemos, esto es en una oficina salitrera, que también están las manifestaciones, están hablando ahí los dirigentes, en que eh, el peso, la oficina salitrera eran ingresos para el país, ¿ya? Por lo tanto tenían un peso bien importante. Y la última etapa es cuando se consolidan los derechos laborales. ¿Ya? Aquí van a influir los partidos políticos de clase media, en que van a exigir que estos se vayan aprobando. ¿Ya? Y también porque en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, también están haciendo ese cambio de la legislación laboral. ¿Ya? En Chile, entonces, en la década de 1920 surgen distintos proyectos para cambiar la legislación laboral. ¿Ya? Ahora, la élite, la oligarquía se resistió a esto, ¿ya? Y se aprobaron muchos derechos laborales, una legislación laboral, se aprobaron porque la clase media del ejército presionó para eso, ¿ya? El ruido de sables que se habla, presionó para que se aprobaran, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a surgir, en 1924, por ejemplo, se aprueban una cantidad de leyes sociales, y el año 1931, bajo el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se aprueba el primer código del trabajo en Chile. ¿Ya? O sea, la primera acción en que un código, acuérdense que agrupa todas las leyes que tienen que ver con un tema, que son leyes laborales. El primer código que se aprobó en Chile fue el año 31 y fue en un gobierno que llegó al poder en un tiempo en que había bastante desorden político, ¿ya? Aquí se habla de la dictadura de Ibáñez, prácticamente fue un solo candidato, por lo tanto él llegó al poder así, era un militar, pero aprobó esto. En general, uno aquí puede ver que en tiempos de inestabilidad política, de presión por parte del ejército, se aprobaron muchas leyes sociales, ¿ya? Y aquí está la imagen de, entonces del Código del Trabajo de 1931. ¿Ya? Y el que se llamó los obreros, el proletariado. ¿Ya? Es una palabra que muchas veces puede salir. ¿Ya? Y los sectores medios que empiezan a ser muy influyentes, a ser parte de algunos partidos políticos, son la clase media integrada por hombres y mujeres de distinto origen, ¿ya?
Algunos incluso eran extranjeros, otros habían sido de la clase alta, pero se habían empobrecido, por lo tanto pasaron a formar parte de los sectores medios. Sí tenían más educación que el resto, y eso les daba una ventaja frente al otro. Ya, chiquillos, déjame de compartir. Ya, dudas, consultas, aquí